En este video construiremos una base espacial para conquistar todos los planetas del espacio. Así que, si quieres navegar a través del confín del universo, quédate, dale like y suscríbete para seguir viendo videos así. ¡Saludos constructores! ¡Bienvenidos! El día de hoy tenemos uno de los sets más grandes, si no es que el más grande, no recuerdo cuántas piezas tienen los otros, de Lego Space. Vamos a estar construyendo esta estación espacial con el lanzador del cohete. Y pues bueno, vamos a darle un vistazo súper rápido. Vean, esta es una estación espacial. Se supone que esta parte se puede abrir y podemos ver el interior. Y esta es una torre de control con su antena. Aquí también en la parte de arriba podemos tener algunas minifiguras que estén vigilando el control espacial. Aquí tenemos algunas otras cosas. Este camioncito de apoyo. Tenemos esta grúa que también es parte de lo que es la base. Una pequeña construcción que vendría siendo como las piedras, los recursos del planeta. Y esta parte que la verdad es una de mis favoritas, que es el lanzador de cohetes. Aquí vemos unas cuantas celdas de energía. Se me hace curioso porque aquí hay una celda rosa y no habíamos tenido rosas. Me parece que todas habían sido moradas. Otra nave espacial que se viene a la colección. Y pues bueno, vamos a ver las minifiguras. Está un poco dañada lo que es la caja. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 minifiguras. Como siempre tenemos lo que son dos verdes que vendrían siendo como científicos, hasta donde yo he entendido, como que son los que estudian, hacen las exploraciones. Los amarillos son los ingenieros, los que se encargan de extraer los materiales, manejar la maquinaria pesada. Tenemos un piloto que es de color azul y tenemos un capitán. Tenemos un capitán, un coronel, no sé qué rango militar tenga en esta expedición, pero aquí tenemos un jefe de exploración. Así que vamos a ver qué es lo que tiene la caja. Pero antes, pues vean, aquí viene lo que les decía. Podemos ver el interior de los lugares, la nave, la parte interna también de la base. Se puede ver en la parte de aquí arriba de lo que es la torre de control, si le quitamos la parte de arriba. Pero vámonos directo, este no tiene hoyitos, así que vamos a quitarle la cinta y vamos a ver qué es lo que contiene. Ok, aquí es donde vienen los manuales. Parece ser que viene más de uno. Vean nada más. No hay nada en la parte de acá. Vienen unos stickers, los malvados stickers. Sin embargo, no son muchos. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solo son 7. Y no veo que vengan más. Entonces, viene dividido por secciones. Aquí está el primer manual, que es esta parte del planeta y el vehículo de transporte. Viene la nave, viene el lanzador de la nave y por último la base espacial. Así que, como siempre, los manuales, el gran aliado del constructor. Vámonos de lleno. Ok, con esto ya tenemos pues la camioneta de transporte. Aquí podemos llevar provisiones, podemos llevar los minerales, podemos llevar gente. Esta parte de aquí se puede retirar para que pueda entrar la minifigura para pilotar. O directamente, bueno, no puede entrar por aquí a menos de que quitemos esto. Y pues podría pasar la minifigura, aunque también de este lado podría entrar, pero pues esta es para poder colocarla con mayor facilidad. Se quita fácil, así que no hay ningún problema con eso. La estructura del vehículo la verdad es que me gusta mucho. Aquí tenemos pues las celdas de energía, como todos los vehículos de la serie de Lego Space. Y de este lado pues tenemos esta pequeña superficie extraterrestre. Como vieron, tiene un pequeño mecanismo aquí. El mineral está oculto,
Entonces podemos girarlo y lo explota. Avienta lo que es parte de la piedra y ya nos revela directamente el mineral en la parte de aquí atrás. O si queremos investigar algunas otras cosas, pues parece ser que aquí hay como microorganismos, microbios extraterrestres, para que podamos analizar qué es lo que es eso. Así que pues estas son las dos primeras partes de la construcción. Están las minifiguras y los extraterrestres, pero los vamos a ver hasta el final. Así que vámonos directo a lo que sigue. Como dato curioso, parece ser que me equivoqué. Lo que sigue es la base espacial por el orden de las bolsas, así que vámonos con este.
Ok, y con esto ya tenemos terminado lo que es la base. La verdad estaba muy padre, está muy chido. A ver si lo puedo abrir con una sola mano. Ahí está. Básicamente se abre en dos, o sea quedan tres partes. Vamos a revisar rápido. En esta parte vendría siendo como una bahía de investigación y médica al mismo tiempo. Por ahí tenemos unas cuantas jeringas. De este lado pues lo que vendría siendo un microscopio, ahí está. Sin embargo, aquí atrás está como el análisis de lo que vendrían siendo lo que se está extrayendo. Ahí hay un símbolo. Ahí hay un símbolo como de una planta. Y el cristal, los cristales que en casi todos los sets de Lego Space están. Y ambos les están dando ahí energía, bueno, en el símbolo. De este lado tenemos algo de la bahía médica. Tenemos ahí un esqueleto, parece ser que están escaneando a uno de las minifiguras. Y vean ahí se le ve el esqueleto. Sus signos vitales están a la izquierda, entonces... A pesar de que son stickers, la verdad es que me gusta bastante cómo muestran la información. La parte de aquí del centro, la verdad es que no sé cómo catalogarlo o qué es lo que podría haber ahí. De hecho, desde esta parte podemos retirar esta compuerta y podemos ver hacia el interior. Entonces, esta parte de aquí gira. No sé si sean como extractores o convertidores, sintetizadores o algo. Pero pues tiene tres colores diferentes. Podemos colocar de nuevo la compuerta y ahí está, la compuerta de seguridad. Y de este lado tenemos una bahía comedor. Ahí hay un lonche, tenemos una tacita. Esta parte de aquí parece ser que es un dispensador de agua, me parece, agua caliente, agua fría. Tenemos unos cuantos stickers de comida. Y de este lado quiero pensar que es como un reproductor de música. Y ahí son como las bocinas o algo por el estilo. Por afuera está obviamente su sistema de energía. Nada más tiene de un solo lado, porque de este lado no tiene nada. Entonces solo utilizan dos células de energía para alimentar toda la base. Entonces ahí nos podemos dar cuenta la cantidad de energía que puede suministrar. En la parte de aquí, el centro, pues está la estructura que nos lleva a la grúa y a la torre de control. La grúa, el mecanismo está muy padre. Se mueve desde la parte de aquí atrás, donde tiene el carrete del hilo o del cable. Y con este podemos bajar y subir el cargamento. Ahí está. De igual manera podemos mover lo que es el brazo por completo y estar manipulando el cargamento. Ahí llevan una planta y un cristal de energía para poderlo procesar. Y en la parte de aquí, como vieron mientras estaba construyendo, estas piezas son translúcidas. Son en color negro, entonces casi no se ve hacia adentro, pero de todos modos es translúcido. Tenemos un satélite y esta parte ni siquiera embona, no tiene dots. Entonces lo hace que se quite muchísimo más fácil, es más cómodo. Lo podemos retirar. Y vemos el interior de la torre de control. Ahí hay unas cuantas pantallas del sistema de comunicación con la nave. Un radar de este lado. Sistemas de comunicación por acá. Y más atrás. Ahí está. Ahí se alcanza a ver un sticker con el sistema de control de toda la torre. Lo volvemos a colocar aquí. Y ya lo tenemos. Cerramos lo que son las diferentes áreas. Y ya tenemos la base de control. La verdad es que la construcción me gusta bastante. Incluso lo que son las patas estas, aparte de que nos permiten mover internamente lo que son estas áreas de los stickers. Aparte de eso, me recuerda mucho a las patas que sostienen los edificios del juego de StarCraft. Entonces básicamente yo lo podría hacer volar si tuviera a lo mejor algunas cosas en la parte de abajo que simularan como propulsores. Pero bueno, aquí está ya completa. Sin embargo, todavía nos hacen falta dos partes. Nos hace falta la lanzadora y nos falta la nave de exploración. Así que vámonos.
Ok, aquí tenemos ya terminado lo que es la nave. La verdad es que está bastante interesante cómo está la estructura, porque es una nave de transporte modular. O sea, esta nave sirve para mover módulos desde la superficie planetaria hacia, pues, por ejemplo, la estación modular espacial. Si está flotando y necesitan algún módulo nuevo o regresar un módulo del espacio hacia el planeta, entonces esta nave puede hacer ese trabajo. Entonces básicamente cualquier módulo, vamos a revisar el módulo rápido. Al parecer tiene una mezcla, es una mezcla entre un cristal y esa planta que está saliendo en estos sets de Lego Space. Y se ven dos células de energía, pero hay una que se ve rosita. Entonces no sé si apenas se está investigando este tipo de planta para producir otro tipo de energía. Pero si hay algo que se me hace bastante interesante de la nave, es que a diferencia de la base espacial, que solo utiliza dos células de energía para alimentar toda la base, esta pura nave utiliza 4 células de energía. En lo particular a mí me daría miedo estar sentado con las células de energía en mi espalda. Pero bueno, entonces la cabina de la nave no tiene pues bisagra. Es directamente, se coloca, se agarra con los dots de aquí del inicio y se jala hacia arriba para poderlo retirar. Tenemos una pantalla aquí de información del navegador. Pues aquí están las células de energía, 4 células de energía en total. Las alas se me hace bastante interesante también cómo están construidas, porque no se pueden mover mucho, sin embargo tampoco están fijas totalmente. Están utilizando un sistema de bisagras ambas alas para pues tener este efecto. Aquí tenemos como los propulsores. Y pues ya, cerraríamos aquí la parte de la conducción, de la navegación. De este lado pues este módulo tiene solo una tapa para cerrarse y del otro lado pues está abierta. Que de hecho voy a agarrar y ver cómo está armado esto para cambiárselo a la base espacial modular, porque en la base espacial modular tiene esto tapado. Entonces me gustaría que tuviera el espacio para que las minifiguras pudieran pasar. Pero pues esto va unido a esta parte y ya tendríamos pues la nave que va transportando los módulos. Nos falta solo la lanzadera para que la podamos mandar al espacio. Así que vamos a terminarla. Y con esto terminamos ahora sí todo el set. Ahí lo estamos viendo completo, todo completito. Vean nada más. Ahí están ahora sí todas las partes, tanto la base espacial como tal, el vehículo ese de transporte, una parte del planeta donde se pueden extraer minerales y la nave junto con la lanzadera. La lanzadera también se me hizo bastante interesante la construcción. No tiene ningún agarre en la parte de aquí abajo, solo se asienta lo que es la nave. Vamos a levantarla un poco. Ahí está. La nave cabe perfectamente aquí para que sus propulsores queden en esos protectores que vendrían siendo estas partes. Curioso que también nada más tenga un par de células de energía, sin embargo es una célula de energía morada y una rosa. Me da curiosidad si en el último set de Lego Space que sacaron ya viene también con la doble energía, que es la morada y la rosa, porque básicamente la morada siempre se ha extraído de esos cristales, pero la rosa la están extrayendo de esas plantas. Y pues tienen un área de investigación también junto con el módulo también de investigación que vienen ambos materiales para poder extraer esa fuente de energía que vienen aquí adentro. Entonces pues pongan ahí en los comentarios cómo se les hace este set. La verdad es que pues es el segundo set más grande que tengo. Creo que es un poco más grande
que el set del barco de Lego Dreams, que para cuando salga este video ya debió de haber salido, así que pásense a verlo. Ahí lo voy a dejar en una etiqueta en la parte de aquí arriba del video. En los comentarios pueden poner qué les pareció, qué opinan, qué piensan, a qué planeta estarían visitando con esta navecita. Y pues nada, sería todo por el día de hoy. Nos estamos viendo en otro video. Recuerden que con Lego la imaginación es el límite. No dejen de construir. Nos vemos después. Bye.